Cofradía de Imágenes, porque nuestra pasión es tu devoción, desde Chiclana de la Frontera. Con toda vuestra asistencia, como anoche, yo no me enrollo porque le voy a pasar la palabra aquí a José María que va a presentar a Fernando para los que no lo conocen, porque él ha estado ya en varias conferencias en Chiclana. Muchas gracias, hermano mayor, no solo por esta charla, sino bueno, por todo lo que planificamos en estos días por el 10º aniversario de la hermandad. Y bueno, presentar a Fernando Balón de la banda, ya es amigo, un apasionado de Cádiz y de Chiclana. Él es doctor en Derecho, doctor en Estudio de Geografía e Historia, pero él es doctor en Historia del Arte, investigó mucho sobre la piedad. Es un auténtico apasionado de la historia del arte, de la investigación. Tuve la oportunidad de conocerlo, pues porque es la tercera charla que dará aquí en Chiclana. La primera de ellas fue porque es un estudio sobre la iconografía de Paciencia, en el 325 aniversario, pues participó en una ponencia. En segundo lugar, dio una para Dolores Servita también, y esta tercera aquí para mandar el perdón sobre la corona de espinas. Es un entregado de la ciudad de Cádiz y de Chiclana. De hecho, cada vez que viene por aquí, pues siempre tiene mucha curiosidad del monumento de las Agustinas Recoletas, de la iglesia mayor, de todo el patrimonio sacro que tenemos aquí. Y la verdad que me llama mucho la atención que gente de fuera, como él, que es un auténtico erudito, que ha escrito libros para Veracruz, de los libros tengo que mirar porque son muchos, y eso sí los tengo que mirar, Fernando, porque sé que de la corona de espinas, de Cristo de las Penas, de San Vicente, de Humildad y Paciencia. Bueno, organizado un montón organizado cuantas exposiciones de la Regaleta de María, de San Isidoro. El currículum es extensísimo, pero lo único por terminar de él, y yo creo que eso sí lo pone en valor, que la importancia de que alguien de fuera de un auténtico sabio erudito de la historia del arte como es él, que venga aquí a Chiclana y se quede enamorado de todo el patrimonio que tenemos aquí, no somos conscientes de toda la iconografía, tanto histórica como de la más nueva, entre ellas pues tenemos al Cristo del Perdón, y que lo pone en valor. Así que hoy vamos a hablar sobre la corona de espinas, que es una temática muy desconocida y que yo creo que es muy interesante que conozcamos pues la corona de espinas, arte y devoción. Así que muchísimas gracias por venir aquí a Chiclana, que estáis en casa. Gracias, muchas gracias. Bueno, me voy a quedar de pie y después ya cuando me canse, voy a ver si estoy haciendo más mayor, me sentaré. Bueno, muchas gracias. Una tarde después, ahora que una tarde de agua. Hemos estado a punto de no venir porque nos estaban diciendo que este estaba desbordando no sé cuántos ríos y al final no nos ha caído ni una gota de agua, esa es la realidad. Ahora a la vuelta no sabéis cómo salimos, entonces hemos hecho un cabildo de hora a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde hemos decidido que nos veníamos para acá. Y bueno, vamos a venirnos para acá y no pasa nada. Bueno, esta es la tercera vez que vengo porque, y la verdad que espero que no sea la última. Ya me están enredando para una cuarta, no sé si... Y bueno, habrá quinta, sexta, hasta que ya el cuerpo no pueda. Y la verdad que, bueno, comento una cosa siempre cuando vengo aquí. Es verdad que soy un pecador, por una sencilla razón. Yo he estado en Cádiz desde que nací, porque mi familia había veraneado allí. He tenido, además, familiares que han sido catedráticos de la Universidad de Cádiz, magistrados, etcétera, etcétera. Entonces yo he estado siempre en Cádiz, ¿no? Pero yo en Chiclana lo descubrí porque vine aquí a dar la conferencia si no descubro Chiclana en el fondo. Y después la playa, incluso de Barrosa, tampoco la conocía bien. Total, los sevillanos somos muchos de Cádiz, y después el resto, vamos al puerto, vamos a Jerez, pero después el resto de la provincia no creen ustedes que la gente de Sevilla conoce tanto Y para mí ha sido un descubrimiento no solamente artístico, sino lo más importante, emocional, porque creo que estoy creando aquí unas relaciones de amistad que eso es muy importante también, eso forma parte también de la creatividad humana y de la sensibilidad artística en este sentido. Así que muchas gracias por... Entonces yo he venido hoy a hablar de algo que creo que es muy interesante
en cierta fórmula, porque esta conferencia partió de la base de una obra que se realizó hace 2 o 3 años ya, que fue el dedicado al Cristo de la Corona, de la Hermandad de la Corona, que mañana, por cierto, va a salir, bueno, si no llueve en Sevilla, no lo sabemos, sale por los 25 años ya de la cofradía. Pero el Cristo es un Cristo antiguo, o sea, estamos hablando de finales del 16, principios del 17. Y entonces estuvimos analizando un grupo de investigación que trabajamos conjuntamente y hemos realizado varias obras. La última ha sido Veracruz, pero la penúltima ha sido precisamente el Cristo de la Corona, y a mí me permitió analizar la iconografía de lo que es la corona y la simbología de la corona, y cómo empezó a representarse lo que es la corona de Cristo, que es lo que en realidad define esta iconografía. Y entonces se dio esa conferencia, y con ustedes he rehecho la conferencia porque al cabo del tiempo he ido conociendo mucho más esta simbología, ¿no? Esto es normal, cuanto más tiempo vamos analizando algún tema iconográfico, más vamos a ir conociendo en ese sentido. Entonces el hermano mayor de la Corona, el antiguo hermano mayor de la Corona, que estuve el otro día, hace 2 días con él, digo, mira, voy a venir aquí a Chiclana. Él no ha podido venir porque además está casado, total, no, yo estoy soltero, vivo de otra manera, soy como un bohemio del arte, y entonces nadie me dice a la hora que tengo que volver y cosas de estas cosas, ¿no? Pero ellos están más atrapados en su hermandad y en su familia. Entonces ellos me comentaron que no podían venir, pero que le hubieran encantado estar, por eso lo estoy comentando en este sentido. Bueno, vamos a intentar plantear, miren cómo yo lo he titulado, La corona de espina, arte y devoción. Y vamos a intentar ver cómo surge esta iconografía. En principio no nace en el ámbito cristiano, nace incluso anteriormente, ahora vamos a contarlo, y cómo se cristianiza esta iconografía, y cómo en esa cristianización vamos a crear nosotros todo un escenario dedicado a Cristo en su corona de espina. Vamos a ir poco a poco contándolo, y espero que vayamos definiendo lo que llamamos el análisis iconográfico e iconológico, que para mi gusto es lo más interesante que tiene la historia del arte. La iconografía es el análisis de las formas, cómo se representa, y siempre no se representa de la misma manera, va evolucionando. Y la iconología es la simbología, el mensaje que quiere dar esa forma. Entonces, lo mismo que un crucificado no se ha representado siempre de la misma manera y va evolucionando, y el mensaje también es verdad que va evolucionando en sí mismo. Lo mismo va a pasar en el caso de la corona, que es lo que vamos a intentar plantear, mucho más complejo incluso de lo que puede ser el propio crucificado en este sentido. Entonces vamos a ver por qué hemos elaborado un icono que hemos definido como la corona de espinas, y vamos a ver cómo se va a ir desarrollando desde la antigüedad clásica hasta prácticamente en el ámbito nuestro ya, en nuestras pautas culturales ya en este sentido. Entonces vamos a apagar ya la luz, si no te importa. Vamos a ir viendo, yo creo que si apagamos la luz lo vemos mucho mejor. Bueno, lo primero que vamos a plantear es, vamos a partir de 2 concepciones que en un momento dado se van a unir. Uno es lo que llamamos la corona de laurel y otro es la corona de espina. Y fíjense que ambas van a converger en lo que vamos a llamar una simbología de triunfo y una simbología de victoria. La corona de laurel siempre lo ponen a los vencedores, es el triunfo de los vencedores, pero en la corona de espina también lo va a ser, y le vamos a hacer esa cristianización. O sea, el tema de la corona de laurel se va a empezar a representar en el mundo grecolatino. Ganabas un trofeo, ganabas una ceremonia, ganabas y le ponían un laurel, pero después se va a cristianizar, y con el tiempo vamos a sustituir la corona de laurel y vamos a colocar una corona de espina. Y esa simbología va a ser una simbología de la victoria sobre el pecado, y es la victoria de la redención, es la victoria que nos llevará a la resurrección y al triunfo de la fe y al triunfo de la salvación. Esa es lo que vamos a ir envolviendo en este primer camino que vamos a ir planteando. Bueno, ¿qué es una corona en sí? ¿Cómo lo definimos? Miren, pues es un tocado que hace parecer más alta la cabeza de que lo lleva, y junto con el adorno lo eleva por encima del círculo de su semejanza. O sea, quiere decir que ya una corona va a crear una jerarquización, va a concebir en sí misma una majestuosidad. Bueno, ¿cómo sería ya en Grecia y en Roma? ¿Y qué simbología tiene? Porque ya lo utilizan, y si me apuran, miren que en Egipto ya podríamos encontrar momias que aparecen con sus coronas,
Tienen coronas de laurel, tienen coronas de muchas y múltiples variedades de flores, y tienen esa simbología, y probablemente la simbología de una momia con una corona se está hablando de la eternidad, y simbolizaría esa eternidad y sobre todo esa victoria sobre la muerte en ese sentido. Pero vamos a ir al mundo grecolatino, que en el fondo es el nuestro, Grecia y sobre todo Roma, y nosotros somos los herederos de ellos, ¿no? En ese mundo, fíjense que la corona va a tener muchos usos. Además del político, y eso vamos a obviarlo en el fondo, ese concepto de majestad cuando tú pones una corona. Los reyes llevan una corona, bueno, el nuestro no lo lleva, estaría muy gracioso con una corona, ¿no? Felipe o Juan Carlos, pero en cierta manera siempre se ha identificado un rey con una corona, ¿no? Eso sería el término político. Pero vamos a ir ahora a lo que utilizaban desde el punto de vista religioso. Ya coronaban a los dioses, miren, ya nosotros coronamos con una corona de espinas, y ellos ya coronaban los dioses. ¿Por qué? Aludían a su consagración. La consagración, ellos eran politeístas, entonces cada dios llevaba una corona muy diferente, pero sobre todo algo fundamental, los atletas vencedores en juego de competición. Es más, los animales de sacrificio, y también la corona podía adquirir un sentido funerario. En el mundo funerario se ponía esa corona, porque muchas veces esa identidad, ese mundo vegetal, hablaba de la inmortalidad. Muchas veces la simbología del mundo floral se identifica muchas veces con ese concepto. Y entonces ya aparecen algunos dioses, sobre todo la diosa griega, miren, la diosa Nike, se llama esa diosa de la victoria, ¿no? Pues va a ser la que va a ir coronando a los héroes. Y ya tenemos aquí, miren, la primera representación. Miren, la diosa, y miren que lleva una mano y lleva una corona, esa corona que se la va a colocar a alguien que ha triunfado y que puede ser bien en los juegos, bien en el mundo funerario. En el mundo funerario ha triunfado sobre la vida terrenal y va hacia un mundo o un submundo posterior, ¿no? En el mundo de los juegos ha triunfado en una olimpiada, un héroe. Y ahí, a eso se podía ir uniendo más cosas. Miren, ¿cómo eran esas coronas? Pues fundamentalmente, le insisto, de laurel. Podríamos encontrarnos otro apartado, pero a nosotros nos interesa fundamentalmente la de laurel. Adquiere el símbolo no solo de la corona, sino también de la planta con la que estaba realizada, porque en aquella época pensaban que, miren, ¿qué significa el laurel? El poder divino de los árboles, la vida, la inmortalidad, la eternidad propiamente. Incluso en Egipto, le insisto, las momias estaban ornamentadas con este tipo de guirnaldas. Eran unas guirnaldas de flores que siempre utilizaban. Los antiguos griegos introdujeron por primera vez la corona de laurel, miren, como recompensa. Y ya aquí vamos a unir más cosas, no solamente el mundo deportivo, miren, los militares. El triunfo militar le colocaban una corona de laurel. Recuerden Julio César con su corona de laurel. Bueno, lo han visto en Gladiator, creo, ¿no? La primera parte aparece con su corona de laurel. Los festivales poéticos, el que ganaba el trofeo le ponían una corona de laurel. Los musicales. Entonces tendríamos que siempre el laurel representaba la victoria como algo duradero. El laurel además es una hoja perenne, con lo cual era una victoria que en cierta manera se estaba consagrando la eternidad, la posibilidad. Y ahí tenemos algunos, miren, ahí tienen una vez más la diosa Nike, miren, llevando la corona de laurel. Y aquí aparece una representación que todo el mundo conoce, de Velázquez, ¿verdad? Famosa, la esquina de la fragua de Vulcano, donde aparece Apolo, y Apolo aparece, miren, representado justamente con su corona de laurel. Los dioses se representan también con su corona de laurel. Seguimos en ese mundo grecolatino que le acabo de contar, y ya San Isidoro en sus etimologías nos está hablando, bien, en el segundo párrafo recuerda que las ramas del laurel, por su verdor perenne, coronaban las cabezas de los vencedores. No eran hojas caducas, eran hojas perennes, era siempre ese concepto del sentido de la inmortalidad, de la eternidad en este sentido. Bueno, entonces, vuelvo a insistirles, este es un retrato excepcional que hace Velázquez en su momento, y ahí tienen a Julio César después. Esto es una escultura ya posterior, es más del 19, pero no es una escultura clásica de la época de Julio, pero fíjense que todavía seguimos representándolo como ese héroe, ese mundo del héroe, en este caso el héroe militar que ha ganado en la batalla y que tiene un trofeo y que además con prestigio y esa concesión que le estoy planteando. Miren, por ejemplo, me he llevado esta foto.
Miren este camafeo precioso, ¿no? Del siglo I, años 44-49, del emperador Claudio. Fíjense que aparece representado en este sentido. Si van al Alcázar de Sevilla, van a ver al César, que es nuestro emperador Carlos V, también con su corona de laurel, y así sucesivamente podríamos estar toda la noche. Napoleón se pone su corona de laurel, etcétera, etcétera. Entonces ahí tendríamos ya también la terminología del héroe que estoy planteando. Ya a partir del siglo IV, en el caso del Imperio Romano, Bajo Imperio, la corona de laurel empieza a ser sustituida por la diadema imperial, y prácticamente esa concepción se fue diluyendo en este mundo que les estoy comentando en este sentido. Pero vamos a dar un paso más. Un paso más sería el héroe literario, que acabo de contarles. El héroe literario es la que, por ejemplo, miren, Homero fue laureado igual que Julio César, y entonces le ponían al pobre aquí una calva, ¿no? Con su calva le colocaban su corona de laurel, y vamos a ver esta pintura maravillosa, miren, de Poussin, miren, que aparecen prácticamente. Este es el Parnaso. Aquí están todos los grandes poetas del mundo clásico, y aquí aparece representado, miren, la mayoría de ellos llevan su corona de laurel. Es al héroe militar, el héroe literario, que aparece representado, o por ejemplo, miren aquí, en este sentido, miren Calíope, que es la musa, ¿no?, de la poesía épica en Grecia, cómo aparece en este grabado. Está colocando a un poeta, ante Homero, le está colocando una vez más esa corona, esa inmortalidad. Es la fama, la inmortalidad, la presencia siempre en este sentido. Bueno, pues seguimos. Miren, Rafael, fíjense, Sancio representa el Parnaso, y aquí en la esquina, justamente, miren, un señor que está allá arriba con el traje azul, con la vestimenta azul. Vamos a acercarnos. Ahí lo tienen. Están los tres grandes, miren, Dante, Homero y Virgilio. ¿Quién no ha visto nunca representado a Dante, con Beatrice, buscándolo por todo el infierno, buscándolo en el paraíso? Que por cierto hubo aquí en Cádiz hace muy poco tiempo una exposición de Dalí dedicado precisamente a este mundo dantesco, y Dalí ya todavía lo sigue representando con su corona de laurel en este sentido. Homero, el pobre, parece que va a cantar una saeta, Rafael, yo creo que ya estaría viendo las primeras procesiones, pero miren cómo aparece representado. Y Virgilio, son los tres que realmente definirían. Aquí tendrían también a Dante, una vez más, si van ustedes al Parque de María Luisa, hay una placita dentro de ese dedicado también a Dante. Miren, está representado tal como lo están viendo en este caso. Bueno, hemos visto, por tanto, variaciones diferentes, y hemos estado en el mundo, entre comillas, laico, pagano, como ustedes quieran plantearlo. A pesar de todo, no es todo pagano, o sea, no es todo laico, porque ahí hay connotaciones religiosas, sobre todo en el caso de los héroes clásicos, y han visto que las diosas están coronando tanto al poeta como al héroe militar, y así sucesivamente. Pero ahora vamos a nuestro mundo, al mundo de la cristianización. Y entonces tenemos que irnos a los primeros cristianos. Tendríamos que ir al mundo paleocristiano. Por cierto, un mundo excepcional, maravilloso para analizar. Y en ese mundo está conviviendo con el mundo pagano, y está conviviendo, sobre todo en los primeros años, no ya de las famosas catacumbas, sino que incluso posteriormente hay una coexistencia entre ambos mundos. Y entonces esa visión de la corona que acaban de ver, evidentemente el cristianismo lo va a recoger también. Claro, ¿cómo lo recoge? Entonces va a utilizar, porque estamos en el contexto cultural, y van a utilizar la corona de laurel. Lo que pasa es que el significado es lo que va a cambiar. Porque si observáis, miren, ya San Isidoro, le acabo de contar que nos habla de que es el laurel, ¿no? Y dice, pues con laurel se coronaba en medio de la alabanza la cabeza del vencedor, y si nunca pierde su verdor, y este es el motivo por el que con él se coronen a los vencedores. La gente cree además que es el único árbol que resiste a los rayos. Ya San Isidoro es de la época visigoda. Estamos hablando del siglo V, VI después de Cristo, con lo cual no es paleocristiano, pero nos está hablando ya de cómo todavía se pensaba, los visigodos todavía pensaban como en ese mundo clásico, como el laurel seguía haciendo ahí la palabra. Pero vámonos a las catacumbas y vámonos al mundo paleocristiano. Y miren, ya encontramos, fíjense en el campo visual, las catacumbas,
encontramos representaciones del laurel vinculadas a los mártires, y ahí es donde está la clave. El primer gran culto que tenemos del cristianismo son los mártires, y esos son los héroes del primitivo cristianismo, los que mueren al servicio de Dios y mueren por la causa de Dios. Fíjense, ese concepto de morir por la causa de Dios estamos creando ese concepto del héroe. Ese héroe literario, militar que hemos estado viendo del mundo clásico, le estamos dando la vuelta, y ahora resulta que esos cristianos ni han conquistado, ni son literatos, ni nada por el estilo, simplemente han muerto por el martirio al servicio de Dios. Ahí es donde está la clave. Y entonces estamos creando los héroes cristianos. Y los héroes cristianos, evidentemente, se les van a dar una identidad igual que los otros héroes, y se les va a coronar. Y se les va a coronar con corona de laurel. En el caso que estáis viendo, fíjense, pueden aparecer palomas, imagen de almas vivientes en la paz eterna, con un ramo de laurel en su pico. Miren la paloma allá arriba, ahí aparecerá ya como fruto reportado por su victoria en la vida cristiana. Ahí ya tienen la clave. Una paloma que lleva un laurel, miren, ahí aparece probablemente, miren, es como si fuera un púlpito que está ahí predicando. Bueno, vamos a seguir. Y entonces las coronas asociadas a los mártires adoptan los significados de la tradición clásica grecolatina o romana y simbolizan la victoria del mártir ante la muerte. ¿Sí? Ese concepto de eternidad que tiene el laurel, la corona, etcétera, etcétera, miren, ya estamos reflejando ahí, y su unión con Cristo por la semejanza del martirio con su pasión. De ahí surge la necesidad de veneración. La corona tiene un significado más común, su atributo de realeza y poder no solo terrenal, sino también divino. Y entonces ya San Pablo, que es el que da ahí la clave, nos dice, miren, corona que es incorruptible, corona que es la corona de la vida, porque tú mueres, pero tú consigues la vida eterna, igual que el laurel, que es perenne, no es caduco. Cuando tú ganas la otra vida, es eterna, no es caduca. Ahí es donde estaría la clave en este sentido. Seguimos adelante. Entonces, desde los inicios de la religión cristiana, se comienza a establecer, miren, un paralelismo entre los mártires y los atletas. Vamos a hablar en los héroes deportivos, miren, que es lo que utiliza San Pablo, por cierto, la terminología, y de ahí que en el lenguaje cultural debe mucho al vocabulario. Por eso se habla de los atletas de Dios. ¿Por qué? Porque van a obtener la corona de la vida eterna. Esos son los mártires, los atletas de Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, miren, ahí tienen la carta de los Corintios, miren, dicen, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos corren, pero solo uno consigue el premio? Correr de modo que lo conquistéis, pero los atletas se abstienen de todo y lo hacen para conseguir una corona corruptible, mas la nuestra es incorruptible. Y ahí es donde está. Por eso empiezan a colocarle esas coronas que yo les estoy comentando en ese sentido. Por tanto, los mártires empiezan a ser representados con coronas. Y sé que alguien que está estudiando ya la historia del arte, pues esto se lo voy a dar un homenaje a él, a vuestro pregonero del año pasado. Miren que es los mosaicos de San Apolinar, el nuevo, del siglo VI, en Rávena, que si no habéis estado alguna vez en Rávena, deberíais ir alguna vez porque no os vaya a quedar indiferente. Entonces aparecen ya, miren, ahí San Martín, San Clemente, San Sisto, San Lorenzo, y ahí, miren, todos llevan una corona. Pero es que fíjense qué maravilloso, ya las primeras representaciones de las mujeres que han sido martirizadas en esa maravillosa concepción del mosaico de la época de Justiniano, con las que todas llevan corona, miren, todas están santificadas. Estas son las nuevas mártires y estos son los nuevos héroes cristianos que se estaban coronando y que se estaban identificando en ese paralelismo. En el Apocalipsis aparece también, dice, miré y apareció un caballo blanco. ¿Se acuerdan los 4 jinetes del Apocalipsis? Y dice, miré y apareció un caballo blanco, el jinete llevaba un arco y se le dio una corona y salió como vencedor para seguir venciendo. Fíjense que esa terminología, ahí aparecería un ángel que está portando una corona en el Apocalipsis y aparece prácticamente simbolizando la misma iconografía. Y ahí ya empiezan, en esos primeros cristianos, a hacer los primeros tratados. Miren, ya Eusebio de Cesarea empiezan a contar, bueno, cómo era la corona, cómo tenía que ser, las flores, etcétera. Claro, ya empiezan ya a representar
a partir ya de la Baja Edad Media, siglo XIII, empiezan a, miren, esto es un poquito ya, ¿no? Un kitsch, ¿no? Pero han cortado la cabeza al pobre de San Nicasio, miren, la cabeza está ahí dando vueltas y le está coronando, el ángel le está coronando, y miren cómo la Edad Media está recogiendo toda esta tradición que ha surgido en las catacumbas, que ha surgido en el mundo paleocristiano, y tanto que en la época ya del barroco, pues empezamos ya a ir concibiendo toda esta iconografía. Miren, esta se ha comprado por la Junta de Andalucía hace poco, que es de Alonso Cano, que estaba en el convento del Santo Ángel, una obra maestra, y miren cómo lleva los instrumentos de la pasión, es Santa Magdalena de Paxi, lleva los instrumentos de la pasión, pero ¿qué lleva? Una corona, y una corona que con el tiempo ya no va a ser de laurel, va a ser de espinas, miren. Y entonces, miren, ya estamos pasando de una corona de laurel a una corona de espinas. ¿Cómo es posible que pasemos de una corona de laurel? ¿Qué ha pasado para que ya empecemos a representar, en vez de una corona de laurel, lo que hacían los grecolatinos, ahora ya una corona de espinas? Hay algo que ha ocurrido ahí para transformar nuestra visión, y sobre todo ya en el barroco. Y es que miren, por ejemplo, Santa Catalina de Siena, esta mujer que todos los días parece que se le aparecía a Cristo por las noches. No existía la televisión, no había redes sociales, pero la mujer estaría allí en la celda, estaría aburrida, y aparecía Cristo, se hablaba con ella, y ella después escribía sus revelaciones, ¿no? Y miren, y ella ya cuenta cómo su cabeza, cuando estaba siendo crucificado, ahora le ponen de vuelta, colocándole eso en su santísima, y empieza contando, miren, luego le colocaron la corona de espinas, y cómo experimentó, y comenzó la sangre. Bueno, toda esta temática que la Baja Edad Media va creando toda una escenografía pasionista, y entonces empieza a ponerse de moda, no ya la corona de laurel, es la corona de espina, la que Cristo, en cierta manera, si a los mártires le hemos convertido en héroes cristianos, como a Cristo no se lo convertimos en ese héroe de la pasión que le estamos planteando. Entonces, lo que había sido el héroe literario clásico como Dante, o lo que había sido Julio César como héroe militar, ahora lo que estamos transformando es que Cristo es el primer héroe, y es el héroe eterno, el que muere, pero después vuelve otra vez a resucitar. Y entonces, en vez de colocarle una corona de laurel, le colocamos una corona de espinas. Y en la corona de espinas definen el sufrimiento, es el triunfo final de la vida eterna, que es lo que está simbolizando en el fondo. Y vamos a ir viendo, miren, cómo en la retratística, miren, el propio Cristo empieza en el mundo del barroco a coronar, miren, Santa Magdalena de Paxi, vuelvo a insistirle, se crea toda una iconografía es extraordinaria. Al mismo tiempo, miren, le están dando a los niños unas florecitas, estas flores son las flores de la pureza, de la virginidad. Fíjense qué curioso este cuadro en la que están coronando, más que a Cristo, está coronando a San Francisco de Asís, que es otro de los puntos de partida, San Juan de Dios, que aparece representado con su corona de espinas, y probablemente lo podríamos encontrarnos toda una iconografía geográfica en ese sentido. Es más, observar también que al propio San José, Zurbarán lo va a pintar en la que Cristo le está coronando de espinas. Incluso miren el Greco, como el propio San José también aparece, está coronándose, y en este caso miren que en algún momento la corona de laurel se sigue utilizando en este momento. Mira, este San Sebastián maravilloso del año 1631, fíjense que también se está coronando, y por supuesto, y ahí no entro ampliamente porque no tenemos tiempo, la coronación de la Virgen. La Virgen va a ser coronada, pero no va a ser coronada de espinas. Ahí vamos a encontrar guirnaldas de flores. No estamos, porque entonces entraríamos en un tema que sería la copación de María, y ahí estaríamos entrando ya en el concepto de la herejía, porque María no puede redimir con Cristo, el único que redime es Cristo en ese sentido. Pero fíjense que es el tema de la coronación, que tuvimos una oportunidad en la Iglesia de los Terceros, en la Hermandad de la Cena, hacer una exposición sobre la coronación de la Virgen. Trajimos cuadros, trajimos de todo tipo. Miren, desde la Catedral de Notre Dame, en la portada, ya está siendo coronada la Virgen por Dios Padre y por su Hijo. Entonces la coronación de la Virgen va a surgir también como un tema, igual que el de los santos, que se va a desarrollar. Pero vamos ahora a la pregunta que le acabo de hacer antes, o a la cuestión que hemos planteado. Si a los héroes se coronaban con laurel, ¿por qué a Cristo empezamos a coronarlo con espinas? ¿Y por qué a los santos se le va a transmitir esta idea en que los primeros mártires se coronan con laurel, pero cuanto más nos vamos acercando a nuestro mundo,
empezamos a coronarlo de espinas en este sentido. Entonces, os voy a presentar un sarcófago paleocristiano en la que en el centro tienen al crismón. El crismón es el anagrama que tienen en el centro, en la que saben ustedes que aparece la primera y la última letra en el término griego Cristo, y aparece abajo una cruz con dos niños, miren. Y además, fíjense que hay como 4 escenas, y en las 4 escenas aparecen, 3 de ellas aparecen, si no veo mal, aparecen la corona. Es más, miren que lleva Cristo, miren cómo aparece Cristo, miren, lo lleva a la cruz. Además no es el Cristo que nosotros estamos presentando actualmente, es un Cristo imberbe y lleva la corona. Miren, en el segundo le ponen la corona, en el último otra vez le vuelven a poner la corona. Vamos a acercarnos y ahí aparecería ya. Pero todavía esta corona no es la corona de espinas, esta es una corona todavía clásica. Una corona, en cierta manera, de flores, en la que ahí no hay sentimiento de expresionismo dramático, de muerte, no, toda esa conciencia dramática no está totalmente perfilada. Fíjense, por eso si un paleocristiano viniera a nosotros, a nuestra iglesia actual, y viera un Cristo muerto, descabrío y todo, se moriría el hombre, no sabría ni quién estaría representando. Este era el modelo que se representaba todavía a Cristo, porque se representaba lo que se llama el buen pastor, era un Cristo suave, de morfología suave, un joven, que es lo que están representando, y lo que veneraban era sobre todo el anagrama del crismón, fíjense, que por cierto lleva también, miren, una corona como simbología de triunfo. Esto es como un héroe todavía. No es corona de espinas, le insisto, es una corona de laurel. Tanto que incluso, miren, aquí en la época de Constantino, hacia el año 383, miren la moneda con el crismón y una vez más, miren, la corona que se está exaltando. O empiezan a utilizar a Cristo, miren cómo aquí aparece ya barbudo, y los ángeles aparecen coronando a Cristo, miren, arriba del todo, aparecen coronando a Cristo, pero le insisto, todavía no se está utilizando la corona de espina en esto. Entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Dónde está el paso de una corona de laurel o una corona de flores o una guirnalda que se coloca simplemente como un héroe para pasar ahora a la corona del sufrimiento? Pero cuidado, no del sufrimiento por el sufrimiento, sino el sufrimiento que nos llevaría a la vida eterna posteriormente en ese sentido, el ciclo de la pasión. Y para ello tendríamos que irnos a la Baja Edad Media. Y en la Baja Edad Media nos encontramos, en primer lugar, la utilización de los fragmentos que habla de la corona de espinas en los evangelios. No les voy a decir todos porque no terminaríamos nunca, pero fíjense que Lucas no habla nada prácticamente de la pasión de Cristo en este episodio que estoy hablándole, pero San Marcos ya nos habla de que le ponen una corona trenzada de espinas. Y los evangelios apócrifos, que son los alternativos que surgen en esto, bueno, pues nos habla también en el evangelio de Pedro, dice, habiendo traído una corona de espinas, la colocó sobre la cabeza del Señor. Y empieza una tradición sobre el concepto de una corona de espinas. Una corona de espinas, y en esa corona de espinas, además, bueno, está ahí, está latente, comienza a ser una tradición, pero es curioso, esta señora que tienen ahí no es Santa Elena. Yo se lo he puesto porque hay mucha gente que no la conoce. Esta fue una peregrina que fue con ella, se llamaba Egeria, no sé si han leído algo de ella. Egeria va a los santos lugares, pero fíjense, ni Santa Elena ni Egeria no menciona la corona de espina todavía, y estaríamos en el siglo III, IV, estamos en la época de Constantino. Santa Elena es la madre de Constantino, descubren los santos lugares, y todavía ahí no se está hablando, pero su primer testimonio material se situarían ya a partir del siglo V. Siglo V, miren la caída del Imperio Romano, fíjense dónde estamos ya, en la iglesia de los apóstoles de Monteción, que no sé si han estado allí alguna vez, bueno, esa no es la iglesia del siglo V actualmente, todo un revival, pero bueno. Y entonces nos cuenta los textos de San Paulino en su diario de viaje, y por primera vez empiezan a mencionar que está allí fragmentos de la corona de Cristo. Y además, miren, Paulino de Nola le cuenta en una carta al magistrado Macari, dice, este es Paulino de Nola, dice, nosotros veneramos con razón la reliquia del Salvador, y dice, la columna a la que estuvo atado,
las espinas, fue coronado, y empieza, claro, ¿qué está ocurriendo aquí? Lo que está ocurriendo es que empieza a haber un culto, más que en el concepto anterior que hemos visto un Cristo muy joven, muy salvado. No, ahora es un Cristo humanizado, en la que poco a poco la escenografía del culto de la pasión va incrementándose, va ganando espacio. Y claro, todo lo que estaba relacionado con el culto de la pasión, evidentemente va ganando. ¿Y qué nos puede recordar el culto de la pasión? Lo que llamamos las reliquias. El fragmento de una columna, de la columna en la que estuvo atado, las espinas, lo otro. Y ahí tendríamos ya las espinas, y con las cuales fue coronada. Y entonces empezamos a hablar de un culto de reliquias, y ahí surge la reliquia. ¿Quién no quiere una reliquia del fragmento? Claro, entonces dije, oiga, cuando muere mi madre, ¿qué quiero? Voy a conservar la ropa de ella. Hay gente que lo conserva, los tejidos para recordarle a ella, sobre todo más que en nuestros tiempos, hace 100 años se hacía, ¿no? Entonces, si lo hago con mi madre o lo hago con los familiares, no lo voy a hacer con Cristo, y si yo sé que tengo allí, y entonces surge el culto de la reliquia. Entonces se empieza a expandir. Y cuando se empieza a expandir, pues miren, empieza a surgir toda una tradición, le insisto, otra vez, ahí tienen, ese señor con la barba larga, es Casiodoro, que habla que ha visto en Jerusalén la corona de espinas, imagínense. Nosotros podemos mirar la corona espinosa que fue fijada en la cabeza de nuestro Redentor, y empieza a surgir, y es más, miren, Gregorio de Tours, ya estamos en el siglo VI, que quedó impresionado por el color verde vivo, por la frescura de la reliquia, ya se cuenta hasta cómo era la corona. Bueno, y San Antonio de Piacenza, que ya miren, que dice que ha visto la corona de espina a la que nuestro Señor fue coronado, y San Vicente de Lely, mire, la corona de espina tenía la forma de un yermo militar romano, y ya empieza hasta a definirlo, y empiezan a describirlo, y empiezan a contarnos de cómo es esta, y entonces ya empieza, y vamos a la época de Justiniano, que es la época en la que hemos visto esa corona, esa San Apolinar de Rávena que acabamos de ver, y dice, oiga, es que declaró por su parte haber dado una espina a San Germán. Y entonces empezamos ya a ver lo que llamamos unas redes comerciales o unas redes de intercambio, en la que ya las espinas empiezan a salir de Jerusalén y empiezan a darlas como si estuvieran dando pipas, en ese sentido, ¿no? Todo el mundo quiere tener una espina, y ya empezamos la devoción de la corona. Y claro, en la segunda mitad del siglo XI, fíjense, fue llevada a Constantinopla por orden de la Casa Real de Bizancio para ser custodiada en la capilla de la reliquia de Nuestra Señora del Faro. O sea, en el palacio de Constantinopla, los bizantinos recogen lo que ya Santa Elena parece que había descubierto, y que vamos a suponer que fuera la corona de Cristo, y se lo llevan. Miren, esta era la reconstrucción de Constantinopla. La capilla estaría más o menos aquí a la derecha. Está el castillito por aquí. Y ahí estaría situada desde la época de Justiniano, más o menos. Pero en el año 1171, fíjense el dato que le voy a dar, fue mostrada por el emperador, este señor que tienen aquí, que parece un extraterrestre pero no lo es Manuel I Comneno, se lo muestra al rey de los cruzados. Ojo, están llegando los cruzados. Y entonces dice, mira, esta es la corona de espinas. Claro, esto va a dar lugar que el cronista de la Cuarta Cruzada confirma que esta reliquia se encontraba en el Palacio Real Bizantino cuando irrumpieron los cruzados. Los cruzados destruyeron ese palacio y entonces encontraron esas reliquias. Describen la belleza del palacio, describen las capillas, y miren lo que encuentran: fragmentos de la Veracruz, lo he puesto en azul, miren, la lanza, los clavos, la sangre. Y después, y ahora en negro, miren, fue hallada la sagrada corona que le había puesto en la cabeza, que costaba de espina de caña puntiaguda como cuchillo. Este señor que tienen ahí es Roberto de Clarí, que fue. Y aquí tienen ustedes el saqueo en 1204 de Constantinopla. Entonces fueron robadas muchas preciosas reliquias. Esto fue una destrucción total como no podían con los moros, pues dijeron, vamos a llevarnos todo lo que podamos de Constantinopla. Hoy es Estambul, como también saben, ¿no? En este sentido. Bueno, como llega un momento que se debilita tanto el imperio bizantino, fíjense que la situación económica que tenían era terrible. Y entonces fíjense lo que hacen. Dice, bueno, nadie ayuda a los bizantinos, y entonces van a vender las reliquias. Empiezan a vender.
y entre ellas la corona de espinas después cedido a los venecianos, como garantía de fuertes préstamos y sucesivamente rescatada. Y entre ellos, entre los que van a comprar, resulta que el primo de San Fernando, que es San Luis de los franceses, adquiere la corona de espinas. La supuesta corona de espinas, claro. Ya si es real o no es real, ya no se lo puedo certificar. Pero miren lo que va a ocurrir a partir de ahí. Claro, ¿qué hace este señor que están aquí viendo? Es San Luis de los franceses. Y, por cierto, esta es una preciosa composición del Greco. No sé si se han dado cuenta, miren la manera de representar. El niño que tienen ahí al lado, probablemente el hijo del Greco, pero bueno. Y entonces la corona de espinas se lo lleva San Luis a París. Y en París va a ser recibida en el año 1239. Hombre, para un rey como San Luis, en un momento determinado, miren que en 1239, Sevilla es conquistada en el 48 por San Fernando, una etapa de debilitamiento del Islam ya en la península ibérica. Para San Luis es un prestigio tener la corona de espinas. Tiene la corona real y la corona de espinas. Y se lo lleva a París y entra como si fuera una procesión. Y comienza, miren, ahí aparece la procesión del rey coronado y llevando y ahí, miren, todavía, fíjense, en el siglo XIX, San Luis carga la corona de espinas en la procesión, claro, hasta Notre Dame. Imagínense cómo pudo entrar San Luis llevando esa corona en este sentido. ¿Y dónde vamos a colocar la corona? Exacto, ya tenemos la corona, ya habrá que colocarlo, ¿no? Primero la depositaron en la capilla de San Nicolás, después para custodiarla mandó construir una de las obras maestras de París, que todavía está, y no sé si aún estaba allí a verla, que todo el mundo va a Notre Dame, pero nadie va a Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle es una obra maestra de la arquitectura gótica, y la levanta precisamente para acoger la corona de espinas. Estaríamos en el año, miren, comienza en 1241 y acaba prácticamente en la época en la cual se conquista la ciudad de Sevilla, en 1248. Entonces, ahí, claro, podríamos considerarla como una enorme relicario en la que hospedó, además de la corona de espinas, 21 importantes reliquias. Su coste ascendió a 100.000 libras de la época. Esto es una obra excepcional. No voy a contar la estructura arquitectónica porque no tengo tiempo, pero sí es verdad que miren qué obra maestra realizó con unas vidrieras excepcionales. Hombre, esto es una maravillosa composición, reestructurada en muchísimos momentos, pero pues miren cómo jugaba en este sentido. Aquí tendrían, miren, ahí aparecen los ángeles con la corona de espinas, y aquí, bueno, este sería el relicario, que ahora contaré lo que le ocurrió después en este caso. Hombre, esto es una obra, ¿no? San Luis recibe la corona, miren ya, del propio Cristo, que lo va a hacer Simón Bouet, que es un pintor barroco de la escuela francesa. ¿Y qué hace? Porque San Luis no se paró ahí y dijo, bueno, ahora voy a regalarle a todos los reyes cristianos una espina de la corona. Entonces lo primero que hizo, como empezó a divulgarlo por toda Francia, miren qué maravillosa obra, esta es Santa Mauricia de Agamés, en Arras, miren, ahí fue una de las espinas, uno de los monasterios franceses, pero a partir de ahí, miren, se lo fue regalando a Inglaterra, a Navarra, a Castilla, miren, esta es una maravilla, el del Duque de Berry está en el British, por si van alguna vez, miren, aquí tendrían, miren, aquí va a llegar a la Catedral de Toledo. Le he puesto hasta el artículo que pueden leer por si lo quieren saber. La Capilla Real de la Santa Cruz en la Catedral de Toledo. La de Navarra se lo van a regalar a su hija Isabel, porque se había casado una de sus hijas con Teobaldo, el rey de Navarra. Miren, ahí también tienen otro artículo, por si lo quieren leer, sobre los relicarios de la Santa Espina de la Catedral. Otra va a estar en Santa María de la Espina, ¿cómo se llama? Santa María de la Espina, en Valladolid. Miren, se lo va a regalar a la hermana del emperador Alfonso VII, se llamaba la infanta Sancha Raimunda en 1147. Y Valencia va a tener dos, por cierto. Esta es una preciosidad, miren el relicario. Miren, este de Jaume Castellà, que lo regala también él mismo. Miren, van surgiendo los relicarios, van a ir. Y entonces, miren, se va a ir extendiendo por todos los... ¿Por qué no lo tiene el sur?
porque todavía no está terminado de conquistar el territorio que estamos planteando, porque está el Islam, el mundo granadino todavía existe, el reino de Granada, y todavía no se ha configurado definitivamente los territorios de Cádiz, se van a conquistar posteriormente incluso. Pero fíjense ya, que acaso cuando San Luis está empezando a regalar esas espinas, lo que se está extendiendo es el culto empieza a multiplicarse. La gente quiere tocar la espina, la quiere tocar, mirarla, leerla, estudiarla, analizarla, y sobre todo lo que está buscando es las enfermedades, que se las resuelvan, los problemas es lo que buscamos, pero no lo buscamos tanto en una reliquia, piénsenlo, porque en el fondo nosotros no buscamos las reliquias, hemos dado un paso posterior, porque si no estaríamos aquí hoy tampoco. Entonces ese culto de las reliquias fue bajando al mismo tiempo que va a empezar a surgir el culto de la imagen. La imagen. Queremos verlo representado. Y entonces, claro, en ese sentido, la corona de espinas empieza a crearse en el mundo artístico como una iconografía propia. Va a empezar a ser representada. Y fíjense tanto que va a empezar a ser representada, que miren que, por ejemplo, ya en 1480, miren, ahí aparecen las armas de la pasión. Miren, las armas de la pasión es todos los instrumentos de la pasión. Miren, ahí están la escalera, todo, absolutamente todo, y entre ellas la corona de espinas. Pero la propia hoy pues ya ha pasado aquí. Un momento, pero ahora aquí la propia se va creando una iconografía, y miren por dónde en las portadas del final del románico ya aparece. Miren, esta es la cruz, que por cierto, por eso nosotros utilizamos la cruz de guía, la cruz propiamente dicha. Pero miren lo que empiezan a llevarse. Empezamos ya a encontrar algunos elementos. Esta señora, que es un ángel, miren lo que lleva, una corona, la corona. ¿Y esto qué es? Este es el pórtico de Santiago, que aparece ya representado los instrumentos de la pasión, y aparece el despliegue que va consiguiendo por todo este mundo iconográfico, y ya aparece, miren, la corona de espinas en los libros corales. Miren los ángeles que lo están portando. Miren qué maravillosa composición ya, la pintura italiana, cómo va poco a poco definiendo la misma. Miren qué maravillosa obra y puesta en escena, los ángeles portando en este caso, la corona. Y observen ustedes que ya aparecen los trípticos en el mundo de los trípticos de la pintura flamenca ya del siglo XV, principios del XVI. Estos se pusieron muy de moda, eran muy amplios. Esto se cierra, se abre. No sé si observan que justamente, miren, está aquí la Piedad, la misma María de Nazaret, que está en azul, vestida en azul. Detrás tienen una María, y justo, miren, el ángel que lleva la corona. Miren, la corona está coronando. Es más, miren, le he sacado el fragmento, ahí la tienen, pero ya no es una corona de laurel, ya es el triunfo de la corona de espinas que se estaba configurando, se estaba definiendo, se estaba delimitando, y se había puesto ya de moda. Era la corona de laurel, se había quedado atrás, está enterrada. Es la corona victoriosa de la muerte del alma de Cristo. Miren cómo llevan la cruz, los ángeles van portando, y tanto que ya Miguel Ángel, en esta maravillosa composición que todos conocen, pues vamos a acercarnos, y miren que lleva, miren que portan fíjense que uno de los ángeles está portando la corona propiamente dicho. Claro, entonces van a ir surgiendo toda una temática que es la corona de Cristo, que lo va a portar los ángeles. Esta está en el Vaticano, de Bernini. Miren, ya empiezan a ir creando no solamente coronas, ya empiezan a utilizar todo tipo de instrumentos de la pasión, portando el INRI, portando la danza, y además, si observáis, empieza una devoción popular, porque empieza la gente que tiene devoción a la danza, las hermandades de la danzada, los que tienen de sangre, las hermandades de sangre, los que tienen la devoción a los clavos, la cofradía de los clavos de Cristo, y miren, de las reliquias empezamos a configurar en la religiosidad popular hermandades. Y entonces habrá una cofradía de la corona, pues claro, y habrá una cofradía de la corona en el siglo XV, en Sevilla ya lo hay,
y la Hermandad del Valle con el tiempo, que se fusionan. Y miren cómo empieza ya a surgir no solamente tipologías de este tipo, sino la religiosidad popular que va siendo presente. Y hay una temática que se pone muy de moda, como una relación de, digamos, de paralelismo entre lo que padeció Cristo y la Virgen. La Virgen padece también los sufrimientos de Cristo, y entonces aparece la Virgen que lleva a un niño, y el niño lleva la corona de espinas, por cierto muy gordito, lo hace aquí Botticelli, ¿verdad? El niño está muy hermoso, miren, y fíjense las representaciones de Botticelli, que son excepcionales, sobre todo los retratos femeninos en este sentido. Miren, el niño, miren lo que lleva como pulsera, como para que lo lleve un niño de hoy, ¿no? Una corona de espinas en este sentido, ¿no? Ustedes dicen a un niño que lleve eso y verán lo que le dice. Y el niño además parece que no se está clavando la corona, es como si llevara allí, ¿no? Y por supuesto, miren qué maravillosa, ya empiezan a representarla. Esta es la famosa, ¿no?, niña de espinas de Zurbarán, que la tienen ustedes en el museo, y observar dónde tiene la corona, se acaba de clavar el dedo. Hombre, esto ya es un poco terrible, ¿no? Este niño ya pone la calavera, el niño con la calavera, la preparación de la pasión, y miren, la corona de espinas la ha colocado ahí, aquí está la corona y le ha colocado una calavera. No sabemos lo que es peor en este caso. Y el mundo, incluso americano, hispanoamericano, novohispano, como queráis llamarlo, empiezan a utilizar, otra vez se sigue reutilizando lo que les estoy contando. Pero, ¿qué ocurriría si, aparte de lo que estoy planteándole, representamos el icono de Cristo? Porque hemos visto un Cristo en los sarcófagos barbudo, imberbe, pero es más un héroe clásico que un Cristo que tendríamos en la cabeza. Entonces, a partir de la Baja Edad Media se va a ir creando ya la fórmula del Cristo que nosotros tenemos en la cabeza, el modelo de Cristo. Cristo antropomorfo perfectamente definido, humanizado, Dios humanizado en Cristo. Y entonces, miren, ya tenemos aquí que Durero nos hace el Cristo ya colocando la corona de espinas. Estaríamos entre el 14 y el 15, miren, estos son ya los exeomos. Miren, además una corona bastante desarrollada, sufriente. Cristo empieza a sufrir, miren el pelaje, ¿no?, la caída de los cabellos completamente desordenados. Ya no estamos ante ese hombre que hemos estado viendo en el sarcófago, en la que está equilibrado, perfecto, belleza idealizada. No, aquí el hombre que sufre, fíjense el rostro completamente de una exclamación. Pero el Cristo, miren que los pintores flamencos también aparecen representados. Fíjense la corona, además se va incrustando, ¿no?, en la cabeza. Miren, empieza ya todo el tratamiento dramático, ¿no? Bueno, esto hasta Mel Gibson, imagínense, ¿no?, en la Pasión de Cristo, ¿no?, en este sentido. El barroco empieza a definir este concepto, ¿no?, Tiziano, Tintoretto, etcétera, etcétera. O bien este modelo cierta fórmula, fíjense hasta dónde se puede llegar, y que comienza a definir esta nueva tipología que empieza a representarse. Bueno, pues yo quiero contarles en esta final cómo comienza en el caso. Vamos a poner un caso práctico de cómo podría llegar a una ciudad, una ciudad cercana a nuestro contexto cultural, ¿no? Y les voy a contar lo que yo hasta ahora he analizado. O sea, yo no sé cómo llega a Cádiz, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, creo que hay un relicario en Cádiz, ahora se lo voy a plantear, ¿no? Pero en el caso de Sevilla, este culto de la corona, de la espina, ¿cómo llega esto aquí? ¿Cómo llega a nosotros? En el ámbito local, ¿no? Primero, le pongo puesta en escena a un personaje absolutamente excepcional, que por cierto también está vinculado a la provincia de Cádiz, que tuve la ocasión de hace 20 días de estar en Borno y ver el palacio que hace, pues la familia Rivera, pero este señor es don Fadrique Enrique de Rivera, hijo de Catalina de Rivera. Catalina de Rivera hizo el Hospital de las Cinco Llagas, pues el Parlamento andaluz. Don Fadrique, que reforma la Casa de Pilato, que supongo que han estado allí, y ahí surge probablemente el Via Crucis, lo que llamamos el Via Crucis de las cofradías. Pero en Borno también puso ellos adquirieron un palacio, crearon el Palacio de Borno,
Si no han estado en Borno, merece la pena que vayáis. Y ahí van a crear también un Vía Crucis, en el entorno de los Jerónimos, un monasterio que está completamente en ruina, pero impresiona verlo todavía, eso es la realidad. Y ahí fíjense que ya en la provincia de Cádiz, ahí creo que es donde en Borno comenzaría el núcleo original, igual que en la Casa del Pilato, en el ámbito sevillano. Y sería don Fadrique cuando él va a Jerusalén en peregrinación y conoce todo este mundo pasionista ahí, en el fondo, y lo trae, y trae el Vía Crucis. Y trayendo el Vía Crucis, él trae el culto de las 5 llagas. Por eso el hospital se llamó Hospital de la Sangre o de las 5 llagas, que es como se llama el Parlamento andaluz. Anteriormente era un hospital, el gran hospital de Europa del momento, y le va a llamar, miren, como uno de los elementos de la pasión de Cristo. 5 llagas, por eso está representando las 5 llagas por todos lados del Parlamento. Algunos lo han ocultado, pero bueno, se ve todavía algunas cosas, o de la sangre, ¿no? Este es un primer paso, pero el paso más todavía, es este señor, que es el obispo o arzobispo Rodrigo de Castro, en la que la espina de la corona que donó Rodrigo de Castro, que provenía de una donación que realizó a comienzos de 1590 la infanta de España María de Habsburgo, con un diploma imperial que certificaba su autenticidad. María de Habsburgo fue la tercera hija de Felipe el Hermoso, llegó a ser reina consorte de Hungría, gobernadora de los Países Bajos, y el 4 de mayo de 1590 llega a Sevilla una espina que era descrita minuciosamente como de cantidad de 6 dedos, corvas, ahí lo tenéis más o menos el color, etc. Entonces a partir de este señor llega la espina. La espina, fíjense, ya en el año 1863, Sean Bermúdez, que hizo un estudio sobre la Catedral de Sevilla, menciona el incipiente culto de la corona de espina en Sevilla. Un viril con la espina de la corona que pusieron a Cristo, donación del arzobispo, miren, don Rodrigo de Castro, a quien lo regaló la emperatriz doña María. Bueno, pues aquí tendríamos eso que llaman la custodia de espina, que seguimos en la procesión del Corpus, en este caso, una maravillosa composición, por cierto. No les puedo decir si esa espina es la auténtica o no es auténtica, pero ya les estoy comentando cómo se está introduciendo en el ámbito sevillano. Y fíjense, en el año 1607 está el culto, que incluso, miren, hay sermones. Tenemos un sermón del año 1607 que está dedicado a doña Mencía de Zúñiga, y además por un señor que se llama Fray Juan Galvarro, que era un agustino, el gran convento de San Agustín. Estaba el Cristo de San Agustín famoso, que lo estudia muy bien Isidoro Moreno, por cierto. Entonces, fíjense que ya hay hasta grandes sermones. No solamente hay grandes sermones, sino, miren, ahí les traigo hasta esta es la primera, miren, ahí lo tienen. La tienen en la biblioteca universitaria, la pueden perfectamente ver. Y al mismo tiempo hay una hermandad que se ha fundado, es la hermandad de la corona, de la espina, que es la hermandad que se fusionará con el tiempo con la del Valle. Es lo que llamamos hoy la hermandad del Valle. Y entonces esa hermandad está definida en el culto de la espina, en el fondo, en el culto de la corona de espina. Entonces ya no solamente se queda en el ámbito de una señora que ha donado, no, es que ya va a surgir una cofradía que además después en San Martín parece que hay otra donación, y con el tiempo esa espina de San Martín termina en la Hermandad del Valle, porque se lo cede en los años 60 del siglo XX pues un obispo, pero voy a poner nombre, y entonces empieza la controversia entre la Hermandad de la Lanzada, que es la de San Martín, y la de la Hermandad del Valle. Ahí no vamos a entrar en esa discusión, pero miren qué relicario hace la Hermandad del Valle, preciosa, que acaban de restaurarla, por cierto, y ahí entraríamos en la tónica que estoy contando. Caso de Cádiz. Bueno, pues el caso de Cádiz, yo lo único que sé humildemente es el relicario que tenéis que está en la colección del Palacio Arzobispal de Cádiz, que está justamente en la plaza donde está la iglesia de Santa Cruz. Por cierto, precioso, miren, con su, además tienen hasta esta corona que envuelve con los ángeles portadores. Y voy a terminar con a modo de epílogo, miren, con un grabado, que yo creo que en este grabado
está todo lo que encierra, todo lo que le he intentado plantear. Fíjense, estamos representando, miren qué ilustración. Esta ilustración es el frontispicio de una portada en la que esta portada, miren, se llama de un texto que se llama Eikon Basilike, o sea, la repatrificación de su sagrada majestad en su soledad y sufrimiento por el rey Carlos I. El rey Carlos I de Inglaterra fue encarcelado y entonces lo que hace, hizo un pequeño texto donde hace una reflexión sobre la corona y el poder. Y cuando se publica ese libro, que se puso muy de moda, se hizo esta ilustración. Y si se dan cuenta, miren, está el rey, y fíjense lo que está haciendo el rey. Aquí hay una corona, justamente aquí arriba, y él está mirando esa corona. Aquí hay otra corona que está a sus pies. Y en medio, miren, tiene la corona de espinas que le acabo de plantear, 3 coronas. ¿Qué simbolizan esas 3 coronas? Miren. Pues, y además observen que en el extremo, desde las nubes, aparece ahí una luz, ¿no? Y hay una montaña al fondo. Pero pues miren, esto sí que es pura iconografía. Miren. Vamos a verlo, miren. En el ángulo derecho aparece representado la montaña con el lema Immota Triunfante, que es en alusión al triunfo de Cristo. ¿Lo ven? A los pies se alude a la virtud, en la que insertado en unos arbolillos se enrolla el mensaje que es la virtud crece bajo las pesas. Y sí que, fíjense, hay una fuerza ahí que está llegando, y está llegando al rey, miren, ese rayo de luz cae en la cabeza del rey, y él de pronto mira al cielo. Y si observan ustedes, aparecería, al mirar al cielo, la corona que está ahí arriba es la corona celestial, es la corona de Dios, es la de Cristo propiamente dicha. La corona que tienen abajo es la corona de la vanidad, es la corona material, la del rey que ha dejado de ser rey, está encarcelado, y miren, es la corona del mundo terrenal, el mundo del cielo, el mundo de la tierra. Pero ¿cómo llego yo al mundo del cielo? Pues miren, a través de la redención. ¿Y dónde está aquí representado la redención? En la mano lleva la corona de espinas. ¿Qué simboliza la corona de espinas? La redención hacia la resurrección y la vida eterna. Muchas gracias. Bueno, pues simplemente, Fernando, desde la cofradía agradecerte tu tiempo y tu gran labor informativa que nos ha traído con esta conferencia, donde creo que nos llevamos un trocito tuyo de aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. La parte de la izquierda, la parte de la izquierda, la última fila es la que mayor de